Desarrollo y subdesarrollo. Actualmente el mundo está dividido económica y políticamente en países desarrollados y países subdesarrollados. Desarrollados. En esta la calidad de vida es mucho mejor en todos los ámbitos, ya que en lo económico hay una gran concentración de la producción. En lo demográfico hay poca gente y muchos recursos. En lo social hay un alto nivel de bienestar. Países subdesarrollados. Existe una carencia de buen nivel de vida, porque en lo económico hay desventajas del intercambio, produciendo un intercambio desigual. En lo político hay un monopolio del poder, produciendo una imposición políticas externas. En lo social hay carencias de recursos básicos, es decir, existen una miseria general. Los países subdesarrollados se les conoce también como países del tercer mundo. También usa el nombre de países en vía de desarrollo, la cual hace suponer que está en camino de superar sus dificultades. Se entiende por países del norte a los países ricos. Casi todos están situados en el hemisferio norte, mientras los países pobres son del sur y estos ocupan la mayor parte del hemisferio sur. Pese a esta diversidad, los países del tercer mundo presentan rasgos muy comunes, entre los que se destacan el rápido crecimiento de la población, la amplitud del analfabetismo, grandes deficiencias de la alimentación, salud y sanidad, escaso desarrollo industrial, rentas bajas e importantes desigualdades sociales. El término subdesarrollo comienza a ampliarse en los Estados Unidos para definir aquellos territorios que se encontraban en un estudio de desarrollo más atrasado que el suyo. Las características de los países subdesarrollados son países con un elevado crecimiento de la población, que están en permanente situación de revolución demográfica, desequilibrio en los sectores productivos, es decir, hay muchos agricultores, pero los rendimientos agrícolas son muy bajos. Recursos ociosos. Se trata de los países en los que a veces hay yacimientos ignorados o recursos sin explotar como gas natural y petróleo. Subdesarrollo social. Desigualdades sociales. Hay grupos mínimos formados por grandes propietarios y funcionarios del Estado extranjero y dualismo en el modelo de vida. Subdesarrollo político. Concentración de poder. Suelen tener gobiernos centrales con una ausencia importante de funcionarios locales. Dependencia económica. Se trata de políticas con deudas extranjeras crecientes que practican un intercambio desventajoso para ellos. Principales tesis sobre el subdesarrollo. 3 son las principales teorías que intentan explicar el subdesarrollo. La primera es como un estado de depresión económica semejante a las grandes depresiones de la economía occidental, pero como un carácter permanente. La segunda lo ubica como una etapa previa al desarrollo industrial, pero más pronto o más tarde habrá de llegar a estos países. Para la tercera, el subdesarrollo es más bien un resultado negativo del desarrollo industrial de los países ricos. Causas del subdesarrollo. Alto crecimiento de la población. Las tasas de natalidad son muy elevadas como corresponde a las condiciones de vida de la sociedad rural patriarca. Esta natalidad va acompañada del notable descenso de la mortalidad. En América Latina las familias tienen una medida de 4 hijos y en África de 5. Pero estas cifras se ven separadas por los países musulmanes, las cuales mantienen valores familiares tradicionales. La herencia del colonialismo. La mayoría de los países subdesarrollados son antiguas colonias. Las potencias europeas dominaron a estos países y explotaban sistemáticamente sus recursos naturales para su beneficio propio y a la vez que impidieron su desarrollo industrial para preservar así el mercado. Causas de la expansión colonial. El desarrollo de la Segunda Guerra Industrial llevó a los países industriales a buscar mercados donde la gran mayoría de las materias primas y los recursos energéticos. Las colonias también eran lugares donde la metrópoli podía invertir favorablemente los capitales, en las obras públicas o ferrocarriles. La población europea
experimentó un crecimiento muy elevado en la economía, en donde ese excedente encontró una salida en la emigración de las colonias, el desarrollo de los medios de transporte y vías de comunicación. Consecuencias del colonialismo. Las metrópolis dominaban la vida política y administrativa de las colonias. La economía se organizó en beneficio de la metrópoli sin atender a las necesidades de la raza indígena. Se mejoraron los transportes como puertos, ferrocarriles y carreteras, pero solo con vista en obtener un mejor beneficio. Se introdujeron costumbres y formas de vida europeas, mientras que las razas indígenas fueron menos valoradas y despreciadas. Hubo aspectos positivos como la introducción de la medicina moderna y la eliminación de la esclavitud. ¿Qué es el neocolonialismo? Es el dominio de los desarrollos económicos que ejercen los países desarrollados sobre otros no desarrollados. Se trata de la forma encubierta del colonialismo, en donde se controlan los mercados de producción de la materia prima. Se les obliga a practicar un intercambio desigual en sus prejuicios, se produce una dependencia tecnológica de otros países. Fundamentos del neocolonialismo. El neocolonialismo se basa en dos ideas. Una es la máxima defensa del mercado. Se define en el poder que se debe ejercer en las leyes del mercado. Y la otra es la oposición del papel regulador del Estado de la economía. No debe intervenir el Estado. Los países del norte consumen el 40% de lo necesario y se ven afectados por enfermedades propias de la sobrealimentación en los países del sur, según datos de la FAO y del Banco Mundial. Unos 500 millones de personas, una de cada 10 personas del planeta, pasan por hambre e ingieren una gran cantidad de alimentos inferior a la mínima necesaria para preservar la salud y mantener el peso corporal. Los países industriales como China, India, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Malasia, Asia Oriental y Brasil, Chile, México, en América Latina se han convertido en pequeños dragones. Los países menos adelantados son 50 países del África Negra. Son poblaciones de 500 millones de habitantes que forman el llamado Cuarto Mundo. Es el de los países más pobres del planeta. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo Público. Un informe anual de estos países se caracteriza por tener una renta capital inferior a los $500 y una tasa de alfabetismo inferior a 20%. Los países menos adelantados son ordenados de menor a mayor y son Etiopía, Bangladesh, Nepal, Mozambique, Myanmar, la antigua Birmania, Sudán y Yemen. Los nuevos países industriales integran un grupo de países que registrando en los últimos 40 años un crecimiento económico muy rápido, especialmente en el sector manufacturero. A este grupo comprenden los países como China, India, Corea del Sur, Malasia, Taiwán, Chile, Brasil y México. Estos países presentan una agricultura dinámica, gracias a una reforma agraria que contribuyó a la industrialización. La ayuda gringa suministró su aporte. Las soluciones del subdesarrollo. Los principales objetivos para la planificación para alcanzar un desarrollo sostenido señalados por los grandes economistas es controlar la expansión demográfica, fortalecer una agricultura. Estos países deben conseguir un autoabastecimiento para limitar su dependencia al exterior. Proteger a las empresas nacionales. Proteger la industrialización cuyos beneficios recaen sobre el mismo país y principalmente intervenir en la educación.